Bienvenido al primero de varios videos sobre el método de Cell para determinar el volumen. Este video solo mostrará la rotación sobre el eje y habrá otros videos que mostrarán la rotación sobre otros ejes. Entonces, ya hemos hablado sobre cómo determinar el volumen de un sólido usando el método de disco y arandela. Echemos un vistazo a una animación para desarrollar la idea de cómo vamos a utilizar proyectiles cilíndricos para determinar el volumen de un sólido. Entonces, si consideramos que esta región sombreada aquí rota sobre el eje y sabemos que producirá un sólido. Pero si observamos solo el sólido creado al rotar estos rectángulos rojos muy delgados alrededor del eje y, produciría algo llamado capa cilíndrica, como vemos aquí en rojo. Y la idea detrás del método de Cell es cuando aumentamos el número de 6. El volumen se acercará al volumen de la región girada alrededor del eje y, como vemos aquí. Ahora, si volvemos y miramos solo una de las conchas, tenemos que preguntarnos, ¿cómo encontraríamos el volumen de un solo caparazón? Bueno, tendríamos que encontrar el área de superficie del caparazón y multiplicarlo por su grosor. Echemos un vistazo más de cerca a un solo caparazón. Si quisiéramos rotar la región delimitada por los ejes X y Y en esta función azul, sabemos que produciría un sólido que se parece a esto y este cilindro hueco, y muy delgado representaría una carcasa que podríamos usar para determinar ese volumen. Una cosa que deberíamos poder reconocer es si cortamos este caparazón cilíndrico y lo estiramos, sería un rectángulo largo. Y esta distancia aquí vendría de la circunferencia de este círculo, que es igual a 2πr. Y esta distancia aquí sería la altura. Entonces, el área de la superficie de la carcasa cilíndrica, de modo que el área de la superficie de la carcasa sería igual a 2πr veces h. Y luego para determinar el volumen del caparazón, tendríamos que multiplicarlo por su grosor. Bueno, el grosor del caparazón sería el grosor de este rectángulo muy delgado que se utilizó para crear el caparazón a medida que giraba sobre el eje y este ancho sería igual a delta x. Entonces, para encontrar el volumen del caparazón, tenemos el volumen igual a 2πrh veces el ancho, y todo esto será igual a 2π veces lo que llamaremos r de x, la función de radio, los tiempos h de x, la función de altura y el ancho será delta x. Entonces el volumen del sólido sería igual a la suma de los volúmenes de los depósitos, a medida que el número de proyectiles se acerca al infinito. Entonces, para formalizar esto usando el método de la carcasa, con un eje vertical de rotación, el volumen será igual a esta integral definida, donde r de x es el radio, h de x sería la altura, y los límites de integración, a y, son el intervalo en el eje x. Para configurar esto, es importante dibujar un rectángulo representativo tal como lo hicimos en el método de la lavadora. Sin embargo, para el método Cell, un rectángulo representativo será paralelo al eje de rotación. Entonces, si estamos girando sobre el eje y podríamos usar esto como un rectángulo representativo. Y el ancho de este rectángulo sería el ancho del caparazón, esto sería delta x, y eso es un recordatorio de que nos integraremos con respecto a x. R de x sería la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo, entonces esta sería nuestra R de x. Y luego h de x es la altura del rectángulo. Y esa sería esta distancia aquí. Y finalmente, integramos de a b, donde a y b es el intervalo a lo largo del eje x, por lo que esto sería a y esto sería b. Y solo para enfatizar esto una vez más, sigamos adelante y echemos un vistazo a una animación más. Si quisiéramos usar el método de conchas cilíndricas para determinar el volumen, así que para encontrar el volumen usando 6, comenzaríamos con un Cell y luego comenzaríamos a acumular el volumen de los 6 individuales, y a medida que el número de 6 se acercara al infinito, nos acercaríamos el volumen del sólido real. Bien, sigamos adelante y veamos un ejemplo. Queremos usar el método de Cell para determinar el área delimitada por la región girada alrededor del eje y. Entonces, dado que estamos girando sobre el eje y dibujaremos un rectángulo que representaría una concha, y dado que estamos girando sobre el eje y
Nuestro rectángulo representativo será paralelo al eje Y, así que podría verse más o menos así. El ancho de este rectángulo es delta x, lo que nos dice que nos integraremos con respecto a x, como vemos aquí. Así que sigamos adelante y veamos si podemos configurar esto. Tenemos el volumen es igual a 2pi. Como nos estamos integrando con respecto a x, sabemos que A sería 0 y Y sería 2 a lo largo del eje x. A continuación, queremos la función de radio. Bueno, la función de radio sería la distancia desde el eje de rotación hasta el centro del rectángulo. Sería esa distancia aquí. Y esta distancia sería simplemente x veces la altura del rectángulo. Bueno, la altura sería la distancia entre la función y el eje x, y esto sería igual a y es igual a x al cuadrado más 2. Y luego nos estamos integrando con respecto a x. Vamos a distribuir la x. Parece que tendremos x al cubo más 2x. Ahora seguiremos adelante y encontraremos el antiderivado. Entonces tendremos x al cuarto sobre 4 más 2 veces x al cuadrado sobre 2. Voy a seguir adelante y reescribir esto como 4x al cuarto más x al cuadrado. Ahora vamos a evaluar esto. En los límites superior e inferior de integración. Entonces, primero colocaremos x con 2. Luego reemplazaremos x con 0. Ambos términos serían 0. Entonces tenemos 2 veces pi. Esto será 4 más 4, eso sería 8, por lo que este volumen será igual a 16 pi unidades cúbicas. Bien, eso lo hará para este primer video. A continuación, veremos cómo rotar alrededor del eje X utilizando el método de Cell. Espero que hayas encontrado esto útil.